Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. Continuando con el tema que tratamos la clase pasada sobre el clima, hoy nos toca ver acerca del clima 2, la segunda parte. La clase pasada vimos los factores climáticos. Esta clase vamos a tratar sobre los elementos del clima. Los elementos del clima comprenden la temperatura, las precipitaciones, la presión, los vientos y un variante de la precipitación, la nubosidad. Recordemos, la clase pasada ya vimos los factores del clima, como se puede apreciar en la diapositiva. Esta parte de factores del clima ya la hemos visto. Nos tocaría completar la parte de los elementos del clima. Muy bien, vamos a ver uno por uno y vamos a analizar. La temperatura. El elemento de la temperatura. ¿Qué entendemos por temperatura? Podemos entender que la temperatura es la retención, ¿ya? Que tiene un cuerpo. En el caso del clima, si aplicamos la temperatura en el clima, sería la cantidad de calor que tiene el aire. La cantidad de calor que tiene el aire y por lo tanto, esta absorción de calor que tiene el aire se va a manifestar en el clima, en el ambiente. No nos olvidemos que la temperatura a nivel climático varía de acuerdo a la latitud, de acuerdo a la zona. Si tú estás más cerca al ecuador terrestre, la temperatura va a ser mayor. Si tú te vas alejando del ecuador terrestre, la temperatura es menor. Ese es uno, por latitud. Por altitud, a mayor altitud, la temperatura desciende. A menor altitud, la temperatura asciende. O sea, hay mayor temperatura cuando te encuentras en una parte baja que en una zona alta. Y también tiene que ver mucho el mar. Si estás más cerca al mar, la temperatura va a ser ligeramente mayor. Si estás lejos del mar, la temperatura desciende. ¿Por qué? Recordemos que ya sea un animal, ya sea el ser humano, ya sea un lugar que se encuentre muy cerca al mar, el agua marina actúa como regulador térmico. Quiere decir que durante la mañana absorbe la radiación que emite el sol y durante la noche va a liberar todo ese calor. Poco a poco se va enfriando, pero va liberando calor. ¿Cuál es la herramienta para poder saber la temperatura del ambiente? Exacto, el termómetro. Hay termómetro que es para uso de la persona, para saber la temperatura corporal, y hay termómetro ambiental. No es lo mismo. El mecanismo sí es lo mismo, pero la utilidad varía. El termómetro ambiental sirve para calcular la temperatura en el ambiente, en el medio ambiente, mientras que el termómetro corporal es para saber la temperatura interna de la persona. Vemos en la imagen cómo la temperatura media mensual es mayor en la zona ecuatorial. Mientras más te acercas a la zona ecuatorial, la temperatura es mayor. Más te alejas, va descendiendo. Llegas a los polos, la temperatura desciende mucho más. Otro elemento es la precipitación. ¿Qué entendemos por precipitación? Cuando escuchamos la palabra precipitación, se nos viene a la mente lluvia, solo lluvia. No. Una precipitación no solo es lluvia. ¿Ya? Exacto. El elemento principal es el agua. Esta agua que va a proceder de la atmósfera, ¿ya? Cae sobre la superficie terrestre. Pero hay ciertas condiciones, como por ejemplo la altitud. Otro podría ser la cercanía o estar alejado del mar. Otro es la latitud también. El agua se puede manifestar de diversas formas. Puede caer a través de las nubes por medio de lluvia, la famosa garúa, llovizna, etc. O puede el agua también caer en forma sólida.
¿Qué forma? Si cae en forma sólida el agua. Nieve, granizo, escarcha. El agua que se forma en las nubes, ya producto de la condensación del agua que ocurre en la superficie terrestre, y esta agua se condensa y luego tiende a ir hacia arriba y se transforma luego en nubes, puede presentar diversas formas. Forma líquida, ya sabemos, las lluvias. Forma sólida, el granizo, la nieve y la escarcha. Así que las precipitaciones es el agua en sus diversos estados. Sólido, ¿ya? Líquido y gaseoso cuando el agua se evapora. La herramienta para poder saber o calcular las precipitaciones es el famoso pluviómetro. Pero el pluviómetro sirve solo para las lluvias, no sirve para el granizo ni para la nieve. Vemos un mapa donde observamos los países y los continentes donde más llueve, donde más precipitaciones tipo líquido, no tipo granizo, cae en la Tierra. Según este mapa podemos ver que las zonas más lluviosas, donde hay más precipitaciones de tipo líquida, como garúas o lluvias torrenciales, es en la zona, por ejemplo, de América del Sur, en la parte centro y sur de América del Sur. Vemos que también cierta parte de África, la parte occidental, también es altamente lluvioso. Y cierta parte de América del Norte. Y también un poco de Europa y una parte de Asia Oriental. La nubosidad. ¿Qué es una nube? La nube simplemente son gotas muy pero muy pequeñas, ¿ok? Que también se pueden transformar en cristales de hielo o una fusión de cristal de hielo con agua muy pequeña, son microgotas, ¿ya? ¿Qué ocurre? Cuando caen estas gotas, ¿ya? Muy gruesas, se le va a llamar lluvia o llovizna. Cuando las gotas son muy delgadas, no llueve mucho, se le va a llamar garúa. No olvidemos que la nubosidad tiene que ver mucho con la precipitación, porque la nubosidad es, como se dice, una variante de la precipitación, porque las nubes están hechas de agua, el agua que se ha condensado, que se ha evaporado. En el caso de las nubes, de la nubosidad, que es otro elemento más del clima, las nubes no son iguales. Las nubes varían de acuerdo a su longitud, a su altura, su tamaño y su ubicación. No en toda la Tierra vamos a ver nubes del mismo tipo, no, eso varía de acuerdo a ciertas condiciones. Por ejemplo, las nubes se van a clasificar de tipo altas, tipos medias y tipos bajas. Las nubes tipo altas se encuentran de 6.000 a 13.000 metros sobre el nivel del mar. Las nubes medias se ubican de 2.000 a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y las nubes bajas llegan hasta los 2.000, desde cierta altitud hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver los tipos de nubes, porque no solo existe un tipo de nube, hay una diversidad de nubes que varían de acuerdo a lo que ya expliqué: tamaño, forma, ubicación, latitud. Tenemos a los cirrus. Los cirrus, ¿ya?, que es un tipo de nube, son nubes que presentan una forma separada, parecen como filamentos blancos, parece como si fuera este famoso algodón de azúcar, pero blanco y separado, ¿ya? Esa es la diferencia, no está junto, está separado y no tiene una forma exacta, no tiene la forma como de un colchón, no tiene la forma como de algodón, sino que es disperso, tiene como aspecto de fibras, parece como fibras muy sedosas, como fibras de cabello distribuidas por diversas partes. Estas nubes tipo cirrus no producen lluvias, no producen ningún tipo de precipitación, ya sea lluvia, ya sea granizo, ya sea
escarcha, no produce nada. Simplemente están en la atmósfera, en la troposfera. Ahí se encuentran. Las nubes tipo cirrus, que son las clásicas. Otro tipo de nube son los cirrus o cirrus stratus. Aquí ya cambia la forma de la nube. Aquí parece como un velo, un velo en forma horizontal. Tiene un color medio blanquecino. También tiene forma medio lisa, pero la diferencia es que cubre cierta parte del cielo, ¿ya? Y se puede crear un fenómeno llamado el halo, en el cual las nubes pasan en la dirección donde el sol está emitiendo la radiación y se ve como una forma de disco redondo, de colores, ¿ya? Este halo es un fenómeno tipo lumínico, formado por la presencia de las nubes cirrus stratus con el sol. Los cirrus stratus tampoco producen fenómenos atmosféricos adversos. Otro tipo de nubes, los cirrocumulus o cirrus cumulus. Aquí parece un manto blanco, muy delgado. No presenta sombras, ¿ok? Parecen como pequeños gránulos, como pequeños puntos hechos nubes. A diferencia del otro, está un poco más compacto. Los cirrocumulus son como puntos, como manchas, claro, blancas, ¿ya? Y una especie de manto que rodea el firmamento. Tampoco produce efectos negativos. Los altostratus es un manto también, ¿ya? Pero aquí presenta un color medio grisáceo azulado. Un aspecto fibroso, sí, pero es más uniforme y cubre gran parte, o bueno, parcialmente el cielo. Otra característica es que no presenta el halo. No presenta el halo, a diferencia de los cirrostratus. Los altostratus no presentan este fenómeno llamado halo, donde se ve como un disco brillante porque el sol interactúa con la nube. Pero en el caso de los altostratus sí pueden producir algunas precipitaciones, como por ejemplo lluvias, pero nada, no genera una lluvia torrencial, sino lluvias débiles. Esa es la diferencia. Tenemos a los altocúmulus, que son mantos blancos, ¿ya? Que aquí sí parece un poco como si fueran algodones. Tienen un color entre blanco y gris. Pueden formar sombras también. Pero aquí varía. Estos altocúmulos que tienen forma como de un algodón, ¿ya? No producen ningún efecto adverso. No causan ningún tipo de daño. Tenemos a los nimbostratus. Aquí esta nube, ¿ya? Tiene un color medio grisáceo. Por lo tanto, no va a permitir divisar el sol. O sea, por lo general los nimbostratus ocurren a cierta hora del día y bloquean los rayos solares. Por lo tanto, los nimbostratus pueden llegar y bloquean el sol. ¿Eso qué quiere decir? Si las nubes que son de un grosor considerable bloquean los rayos del sol, aparentemente la temperatura en la zona desciende, ya que los rayos solares no pueden llegar a la corteza, donde estamos nosotros, no llegan. La nube actúa como un escudo, bloquea la radiación y la temperatura desciende moderadamente. Se siente frío por un momento hasta que las nubes luego se van a dispersar. Como resultado, los nimbostratus producen lluvias, pueden producir hasta nieve, fuerte o moderado. Así que los nimbostratus, estas nubes, sí pueden causar daños adversos a la población, ya que bloquea la entrada de los rayos solares. Quiere decir que estas nubes son gruesas y no permiten que los rayos solares ingresen y lleguen a la corteza.
Los cúmulos. Los cúmulos sí son nubes muy llamativas. Tienen forma de algodón, ¿ya? Son como grandes capas de algodón, una encima de otra. Es como si en la parte más alta de la nube tuviera como una corona, como una especie de campana, ¿ya? Estas nubes son separadas, presentan contornos muy delimitados, ¿ya? Parece como una cúpula en la parte más alta. La parte más alta, ya que vendría a ser como la especie de corona, cuando recibe la radiación solar, toma un color muy blanco, un blanco pero un blanco muy claro, ¿ya? Y aquí varía también los cúmulos, de acuerdo a la posición. Si es vertical, por ejemplo, si tiene forma vertical, se le llama humillis. Si son pequeños y están en forma vertical, se le llama humillis. O sea, cúmulos pequeños se le van a llamar humillis o humilis. Si los cúmulos son medianos, se le va a llamar mediocris. Y si los cúmulos son grandes, se le va a llamar congestus. Los últimos cúmulos, que son grandes, sí pueden provocar lluvias, pero no, lluvia como por ejemplo tipo garúa, tipo chubasco, y también puede generar la aparición de nieve. Otro tipo de nubes son los estratocúmulos. Presentan un color blanco, es como una especie de manta de color grisáceo y en algunos casos blanquecino. ¿Qué puede originar estos estratocúmulos? Precipitaciones en forma vertical y oblicua, pero no llega al suelo, sino que se pierde, son, o sea, gotas muy, pero muy delgadas que se pierden y no llegan a la superficie. ¿Qué podría producir? Pequeñas lluvias o en algún caso nieve, pero muy débil. Muy bien, continuemos con otro elemento del clima, la presión. ¿Qué es la presión? La presión es simplemente es el peso del aire sobre cualquier parte de la superficie terrestre. ¿La presión puede afectar tu cuerpo? Sí. La presión afecta a todo ser, ¿ya? La presión afecta a todos. Ser vivo, ser inerte, a todos. Roca, ser humano. La presión es el peso del aire, ¿ya? Sobre la superficie terrestre. Eso es la presión. Para poder calcular la presión que hay en la superficie, en la Tierra, se utiliza un aparato llamado el barómetro. El barómetro mide la presión que hay en el lugar donde tú te encuentras. Hay zonas de mayor presión o alta presión y hay zonas de baja presión. En las zonas de alta presión, tú te vas a sentir más pesado, mientras que en las zonas de baja presión te vas a sentir ligeramente más liviano. ¿Ok? Un ejemplo de presión en la corteza es en el mar. La presión que hay en el mar no es igual que la presión que hay en la corteza. En la corteza es una presión positiva, mientras que en el mar también hay presión, solo que la presión es negativa, porque está por debajo del mar, del nivel medio del mar. Y la regla es, en el mar, a mayor profundidad, mayor presión. Y ustedes saben que la presión a cualquier cuerpo lo destruye o lo comprime. ¿Ya? Si tú buceas y vas a más profundidad, vas a sentir que tu cuerpo es más pesado, como que te falta la respiración. ¿Por qué? Resulta que esta presión está actuando sobre todo tu cuerpo. Si sigues descendiendo y vas descendiendo a más profundidad, la presión termina por destruir tus órganos, por comprimir. Mientras que si tú subes, ya, después que te has inmerso en el mar, subes, la presión comienza a disminuir. En el caso de la corteza, también la presión es de la misma forma. A mayor altitud, mayor presión. Por ejemplo, en el caso de la presión,
aplicado en el elemento climático, tenemos las zonas de alta presión se van a llamar anticiclones y las zonas de baja presión se van a llamar borrascas. Vamos a ver los ejemplos. Un anticiclón y una borrasca. En el caso del anticiclón, la presión máxima se va a localizar en el centro, ¿ok? En el centro. Mientras que alrededor se mueve el aire. El aire que rodea el anticiclón gira en torno o en sentido horario. O sea, ¿qué significa sentido horario? De derecha a izquierda, en sentido de las agujas de reloj. Mientras que la borrasca tiene una presión mínima. También la presión mínima en la borrasca se sitúa en el centro. ¿Y cómo es el sentido de su movimiento? Se mueve en sentido antihorario, o sea, de izquierda a derecha, en contra de las manecillas de reloj. La presión no solo afecta a los seres vivos y a los seres inertes, la presión afecta al viento, ¿ok? La presión afecta mucho al viento. Ahora el viento, el elemento viento. ¿Qué es el viento? El viento simplemente es el aire que se está moviendo. Eso es el viento, el aire que está en constante movimiento. Hay aires que pueden ser cálidos y aires fríos. Cuando el aire cálido y el aire frío se encuentran, genera un fenómeno que puede llegar a ser destructivo. ¿Cuáles? Los famosos huracanes. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el aire caliente asciende, o sea, va hacia arriba, y cuando el aire frío ocupa este lugar de donde se ha trasladado el aire caliente, se generan los vientos. ¿Ya? Aire cálido con aire frío, cuando los dos van a ocupar, bueno, cuando el aire caliente se eleva y el aire frío ocupa este lugar que acaba de ser desplazado por el aire caliente, se crean los vientos. Hay aires que se mueven en zonas de alta y baja presión. Como ya había explicado, la presión y el viento se complementan. De acuerdo a la presión, los vientos van a ser más o menos fuertes. Tipos de vientos. Tenemos vientos planetarios, que se están moviendo en toda la Tierra. ¿Ya? ¿Y cómo aparecen estos vientos planetarios? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Estos vientos planetarios se crean producto de la rotación de la Tierra. Por lo tanto, se encuentran en toda la Tierra estos vientos planetarios, debido a la rotación. ¿Ya? Esto varía mucho de acuerdo a la latitud. Si es una zona polar, templada, tropical, los vientos varían de acuerdo a la latitud. Los vientos alisios actúan sobre la latitud intertropical, y los vientos del oeste actúan sobre las zonas templadas. Los vientos regionales, ¿ya? No actúan en todo un continente, porque la palabra misma lo dice, actúa, puede ser en un país o en una zona específica, ¿ya? Estos vientos actúan en una zona específica, no en toda la Tierra. Por ejemplo, en la imagen podemos observar una línea que asciende hacia las montañas de color rojo. ¿Qué significa? Esta línea roja es vientos cálidos, mientras que la línea celeste que desciende de la montaña hacia el mar son vientos que tienen aire fríos. También tenemos otro tipo de vientos, que son los vientos locales, ocurren en una zona específica dentro de un país. ¿Ya? ¿Cuál es el movimiento en el cual se mueve? ¿Qué ocurre aquí? Los vientos locales se desplazan desde zonas de alta presión a zonas de baja presión y viceversa. Como resultado, se crean las brisas marinas y las brisas terrestres. También tenemos la brisa de valle, la brisa de montaña y el viento catabático. Vemos que en la brisa de mar, ¿ya? Los vientos descienden, son vientos que tienen aire frío. ¿Del mar hacia dónde?
hacia la superficie terrestre. Mientras que de la superficie terrestre vemos que los vientos cálidos se van hacia el mar. En el caso de la brisa de tierra, los vientos ya comprenden aire caliente y provienen del mar, ascienden del mar hacia la zona de montaña, mientras que en la superficie terrestre estos vientos son fríos y descienden hacia el mar. Es lo opuesto que la brisa marina. Un viento catabático. Los vientos catabáticos descienden, o sea, de arriba hacia abajo. ¿De dónde? Desde las montañas o zonas de altura. ¿Hacia dónde desciende? Hacia los valles. Un valle es una zona donde es atravesado por un río. Desde la montaña desciende los vientos, ¿ya?, hacia los valles. Ligeramente desciende desde las montañas hasta los valles. No llega a la superficie, pero está muy cerca a la superficie, al ras. Y estos vientos tienen aire frío y muy denso. Mientras que los vientos anabáticos, ¿ya?, estos descienden desde las zonas más bajas hacia las zonas más altas. Por lo tanto, el aire es cálido. Catabático es de las montañas o de la zona más alta, vientos fríos. ¿Hacia dónde? Hacia la parte más baja. Mientras que los vientos anabáticos, los aires que son cálidos, ascienden desde la parte baja, desde el ras, hacia la parte de montaña. ¿Cómo se miden los vientos? Con un aparatito llamado el anemómetro. El anemómetro mide la velocidad del viento. ¿En qué unidad? En kilómetros por hora. Mientras que hay una especie de escala para saber la fuerza, la intensidad que puede causar los vientos en la corteza terrestre. Para esto se ha creado una escala, la escala de Beaufort. La escala de Beaufort mide la intensidad de los vientos. ¿Ya? ¿Qué se va a tomar como referencia para medir los vientos? El estado del mar, 1, ¿ya?, las olas y la fuerza del viento. Estos tres elementos van a ser utilizados por la escala de Beaufort. Aquí presentamos un pequeño cuadro que explica muy detalladamente la escala de Beaufort, que mide la fuerza, la intensidad de los vientos y lo que podría hacer en la Tierra, su efecto. Se va a utilizar una escala de 0 a más de 118 kilómetros por hora. No olvidemos que en la última escala, cuando pasa los 118 kilómetros por hora, ya estamos hablando no de cualquier viento, no de una brisa, no. Estamos hablando de un viento muy poderoso con grado destructivo, los famosos huracanes, ¿ya? Y cuando un viento se encuentra de 0 a 1 kilómetro por hora, hablamos de pequeños vientos, ¿ya? Son vientos muy tranquilos. Y conforme aumentan los kilómetros por hora, se vuelven más y más destructivos. La humedad. ¿Qué es la humedad? Es simplemente el vapor de agua que se encuentra en el ambiente, ¿ya?, que hay en el aire. Eso es la humedad. Agua en forma de vapor. Cuando tú vas a la parte más alta, por ejemplo, de donde viven las personas con menos recursos económicos, en las partes más altas, sientes mucha humedad. Esa humedad es agua en forma de vapor. Y cuando tú respiras esa humedad, estás respirando agua en forma de vapor. Y eso causa daño a los pulmones. Mucho tiene que ver la temperatura para que exista mayor o menor humedad. ¿Por qué? El aire más caliente contiene más humedad que el aire frío. ¿Por qué? Porque el aire caliente hace que el agua se evapore, mientras que el aire frío no hace que el agua se evapore. ¿Cómo se evapora el agua? Cuando se calienta. Cuando el agua se calienta, se genera la evaporación. Quiere decir que esta agua que estaba en estado líquido ahora pasa a estado gaseoso, producto del aumento de temperatura. La humedad puede ser absoluta,
cuando la cantidad de vapor de agua se expresa en gramos por kilogramos. Y la humedad puede ser relativa cuando la masa de aire, ¿ok? Es admitida. ¿Qué significa? Que con la humedad absoluta yo lo puedo representar en gramos por kilogramos, mientras que en la humedad relativa yo lo represento en porcentaje. Lo que se utiliza hoy en día para saber la humedad, se utiliza el porcentaje. Los gramos por kilogramos no se utiliza tanto. Lo que se utiliza, porque hay aparatos llamados higrómetros, ¿ya? Y también hay otros aparatos electrónicos que calculan la humedad ambiental. Estos aparatos te dan el resultado en porcentaje. Por ejemplo, te dicen, hay un 30% de humedad, hay un 80 o un 90% de humedad en el ambiente. Ese porcentaje va a utilizar la humedad relativa, mientras que la humedad absoluta, ¿ya?, te va a servir para saber la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Pero el resultado va a ser arrojado no en porcentajes, sino en gramos por kilogramos de aire seco. ¿Ok? Muy bien, esto sería todo por esta clase. Nos vemos en una siguiente. Cuídense.